Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. Respondo a una pregunta muy importante. ¿Qué requisitos se necesitan para ser sacerdote? En la Iglesia Católica, los siguientes. En primer lugar, el requisito básico y fundamental lo señala el Código de Derecho Canónico número 1024. Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. O sea, sacerdocio femenino no tiene cabida. Pero vayamos con detalle a este requisito. Habla de varón bautizado. Varón genéticamente de cromosomas XY, que hubo una cirugía de reasignación de sexo y esto es ocultado, implicaría la nulidad de la ordenación sacerdotal. Más aún, que se encuentra en una situación de disforia de género, una situación psicológica, que es transitoria, se tendría que esperar a que esto pase, o si es permanente, pues se tendría que señalar de que no puede ser ni admitido al seminario ni recibir la ordenación, ¿vale? Más todavía, bautizado. Señala que tiene que ser bautizado. Obviamente, para eso hace falta prueba documental. La partida del bautismo en parroquia católica. En caso de que se quemó el archivo parroquial, no se inscribió, hay un error en los nombres, se tiene que hacer un proceso administrativo documental para corregir, reinscribir y cosas por el estilo, ¿vale? Eso en la parroquia de referencia, donde se supone que se hizo el bautismo. Más todavía, si no fue bautizada en la iglesia católica, pero sí en una iglesia cristiana, se tendría que mirar si el bautismo en esa iglesia es válido, a juicio de la iglesia, obviamente. Si en la iglesia ortodoxa es válido, con lo cual se le admite a la fe católica y para adelante. Pero si fue bautizado en una comunidad cristiana de dudosa situación, ¿qué se tiene que hacer? Pues el tercer paso, bautizarle subcondiciones, o sea, bajo la condición de que aquel bautismo del que se habla no era válido y en consecuencia se le bautiza nuevamente. Bien, subcondiciones. Esto en el caso de que no se tiene certeza de que ese bautismo fue válido. Bien. Y yo que me alegro. Cumplidos estos requisitos se señalan otras cosas más en el Código de Derecho Canónico del 1026 en adelante. Por ejemplo, que el sujeto obre con libertad. Dice el canon, es necesario que quien va a ordenarse goce de la debida libertad. Está terminantemente prohibido obligar a alguien de cualquier modo y por cualquier motivo a recibir las órdenes, así como apartar de su recepción a uno que es canónicamente idóneo. Por tanto, no se puede obligar a nadie a ordenarse de ningún modo ni por ningún motivo. No se puede ordenar porque se considere que es su derecho, ni tampoco puede ser algo impuesto para satisfacer a terceros. No es que yo se lo prometí a mi madre, es que mi abuela le hacía ilusión. Mira, no. ¡Uf! ¡Nos han pillado! No es que yo, considerando cómo son todos los curas y la vida que tienen, buah, yo estoy mucho mejor. Tampoco. Ahora, obviamente, tampoco se puede apartar a alguien que sí que cumple todos los condicionamientos. ¿Sucede en la iglesia? Sí, sucede. Por diversas situaciones. ¿Qué ha de hacer el candidato? Pues ir a otra diócesis o ir a otra congregación. Ya se pedirá el informe, ya se esclarecerán las dudas, pero si hay vocación y no hay ningún obstáculo, podría ser ordenado en cualquier otro sitio, ya que la iglesia es universal y uno se consagra al servicio de toda la iglesia. Más todavía, esmerada formación. Los aspirantes al diaconado y al presbiterado han de ser formados con una esmerada preparación a tenor del derecho. O sea, formación humana. No basta con ser buena gente. No, tiene que haber calidad humana en el trato, ¿vale? Desde saber alimentarse a la mesa, como también en el trato que se pueda tener con los demás. Porque la gracia necesita previamente la naturaleza. Esta tiene que estar formada. Formación académica. Obviamente, hay que obtener el bachillerato en teología. Si no hay esto básico, estudios universitarios, como que no. Pero espérate, antes de seguir, ¿tú ya te has suscrito? Según YouTube me chiva, aquí los que ven los vídeos muy bonitos, muy guay, pero no se suscriben. ¿A santo de qué? Por favor, haced el favor, que si no nos quedamos aquí pequeñitos. Yo soy pequeñito, pero no hay que abusar. Hay que crecer un poquito, por lo menos en los números. Anda, suscríbete y sé bueno, ¿vale? Tercero, la formación pastoral. ¿Por qué? Porque lo que se busca es llevar a los fieles a Cristo. No es otra cosa. Esto no es una ONG. El cura no está para establecer fundaciones. No. Es
función pastoral. Y obviamente esto conlleva de que haya una recta formación espiritual, una unión íntima con Dios. Esos 4 pilares es lo que dan la garantía de que ha habido una esmerada formación. Más todavía, cualidades idóneas. Dice, fe íntegra. Tiene que haber una adhesión a la fe católica. No es que yo en ciertas partes acepto y en ciertas partes no. Pues no, señor. Si no hay adhesión a la fe católica, pues muy bien, bonito, ten tu familia, ten tus hijos, haz lo que quieras con tu vida, pero no tendrías que estar aquí. Recta intención, porque lo que se busca es ser un servidor del pueblo de Dios, no alcanzar un poder. Ciencia de vida, o sea, sí, estudios en teología, en Sagrada Escritura, en espiritualidad y lo que haga falta para el ejercicio del ministerio. Que tengas estudios previos. Pues muy bien, pueda que los utilices, pueda que no. Aquí tiene que haber la ciencia de vida de cara al sacerdocio, ¿bien? Que goce de buena fama, con lo cual no puede haber doble vida, no puede irse uno con mentiras. No, esto nadie se va a enterar, no es que aquí tan lejos, no. Tiene que haber buena fama, lo cual implica que hayan costumbres intachables. No tiene que dar pie al escándalo, no tiene que ser un cardo borriquero, no tiene que ser alguien que al fin y al cabo, más que atraer a Cristo, aleje a los fieles. Virtudes probadas, lo dicho. Lo sagrado supone lo humano. Si no es la virtud de la paciencia, si no es la virtud, ¿no?, de la templanza, si no es la virtud de la continencia, chicos, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer el tonto? Por favor. Cualidades físicas. Sí, tiene que haber integridad física para que el ministro se valga por sí mismo. Igualmente, en el código anterior, en la legislación anterior, incluso se decía que si es medio tuerto, que si es medio visco y cosas así, descartado. No llegamos a ese extremo, pero sí, tiene que haber integridad física. Valerse por sí mismo. Y obviamente, cualidades psicológicas. No tienen que arrastrarse ni ocultarse enfermedades psicológicas. Otra cosa es que durante el ministerio y el ejercicio puedan surgir algunas cosas. Sí, no estamos hablando de depresión, estamos hablando de ya limitaciones concretas, ¿vale? Pero bueno, hay que tenerlo presente. Más todavía, hay que cumplirse una edad correspondiente, edad canónica. Para el diaconado, que es el grado previo, por lo menos hay que tener 23 años cumplidos. Y para el sacerdocio, 25 años cumplidos. Es la edad mínima. Y entre el diaconado y el presbiterado tienen que haber pasado por lo menos 6 meses de uno al otro, ¿vale? Se tienen que haber ejercido el diaconado por lo menos 6 meses, ¿bien? Edad canónica. Y obviamente, en esos 6 meses se tienen que hacer lo que se llaman ahora prácticas de cura. Sí, hay que haber ejercido el ministerio. Si luego del diaconado se ve que aquí no era lo que parecía, pues se puede prolongar el tiempo de espera para ver si se le ordena o no sacerdote. Ahora, documentos. Tienen que haber determinados documentos. Certificado de bautismo, certificado de confirmación, certificado de los ministerios de acolitado y lectorado. Ahora explico qué es eso. Certificado de estudios realizados, teología, certificado de haber sido ordenado diácono y el informe positivo del rector del seminario, que es el que tiene que dar la cara ante el obispo o el superior competente. O sea, hay varias cosas que hay que tener presente. Más todavía, hay unos ritos previos. Antes de ser ordenado sacerdote tiene que haber algo previo, obviamente. Cajón, estar bautizado. Luego, haber recibido el sacramento de la confirmación, lo cual ya implica haber hecho la comunión. No hace falta repetirlo o mencionarlo. Obviamente la confesión también se tiene que haber recibido. Luego, el rito de admisión como candidato a las órdenes sagradas. Tiene que haber sido admitido como candidato. Tiene que haber recibido los ministerios de lectorado y acolitado, o sea, haberse empezado a ejercer en la celebración eucarística y de los demás sacramentos como un servicio. Luego, la declaración escrita de su deseo del candidato de ser ordenado. Tiene que declarar que lo está haciendo libremente, por escrito a puño y letra. Más aún, tiene que haber la promesa escrita a puño y letra de querer vivir el celibato por el reino de los cielos y de modo perpetuo, no intermitente. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, no. De modo perpetuo y continuo. Y obviamente luego participar en los ejercicios espirituales mínimo de 5 días previos a la ordenación sacerdotal. Ahora, ¿eso significa de que cualquiera lo pueda hacer cumpliendo todo eso? Depende. Hay algunos impedimentos que hacen que un candidato no llegue a ser ordenado. A esos impedimentos, si son perpetuos, se les llama irregularidad. Y si son temporales, pues impedimentos sin más.
pero hay que hacer para poderlos solventar. Por ejemplo, impedimentos perpetuos con los cuales alguien no podría ser ordenado nunca. Padecer alguna forma de demencia o enfermedad psíquica por el que, según los expertos, queda incapacitado para desempeñar el ministerio sacerdotal. O sea, si hay un diagnóstico de una enfermedad propiamente grave que hará imposible que ejerza debidamente el ministerio, no puede ser ordenado. Más todavía, haber cometido el delito de apostasía, herejía o cisma. El delito, obviamente, con sentencia o con decreto en la que se establece. Imaginaros que ya no la monja de Belorado, sino unos monjes o un seminario hace lo mismo que ellas. Se declaran en cisma, abrazan creencias heréticas, apostatan de la fe católica y eso es declarado por el obispo. Pues ninguno de esos podría ser en ningún momento ser ordenado sacerdote. Más todavía, el que haya atentado matrimonio, aunque sea civil, estado impedido para hacerlo. ¿Qué significa atentar? Querer casarse, pero que en la realidad no se da. ¿Quiénes han atentado matrimonio? El que ya estaba casado. Un divorciado vuelto a casar que se quiere volver a casar. Se ha atentado, o sea, ha querido realizar, pero no se ha dado, porque sigue estando unido a la pareja anterior. Vale, que luego muere el anterior, ya se divorcia y luego quiere entrar. No, pues no. Nada de eso. Ha atentado matrimonio porque ya estaba casado. Otro porque ya estaba ordenado y quiso casarse civilmente. Pues tampoco. O sea, si era diácono ya no puede ser sacerdote. Luego, porque lo quiso hacer con una mujer que ya estaba casada o que ya estaba consagrada. Ese tampoco podría ser ordenado sacerdote. ¿Te ha gustado hasta ahora? Pues ¿qué esperas a ponerle el like y dejar un comentario? ¿Qué te cuesta a ti? ¿No sabes qué poner? Pon una manzana, yo qué sé, una serpiente, aquel animal que te guste más. Pon un comentario, que eso ayuda mucho al vídeo, por favor. Haber cometido homicidio voluntario o haber procurado el aborto habiéndose verificado este, así como todos aquellos que han cooperado para realizarlo. En consecuencia, homicidio voluntario ello conlleva de que se ha demostrado que es el culpable, el autor intelectual o material. Y procurar el aborto, pues sí, habiéndose demostrado esta causa se puede multiplicar en razón de la cantidad de veces que se hayan cometido. El que dolosamente y de manera grave se mutiló a sí mismo o mutiló a otro, o que haya intentado suicidarse. Ese tampoco puede ser ordenado. Creo que no hace falta por dar más datos, ¿no? Y tanto, faltaría más. Haber hecho un acto que corresponde al sacramento del orden. O sea, haber querido medio celebrar misa sin ser cura y sin ser obispo. Haber pretendido ejercer o hacerse pasar por sacerdote o obispo. No puede. Más todavía, el que ya siendo diácono, por ejemplo, tenía prohibido ejercer el ministerio y lo hizo porque le dio la gana. No, a mí me ordenó Dios y yo puedo hacer aunque me lo hayan prohibido ahora. Pues no, señor. Ya no podré ser ordenado sacerdote. Esos son impedimentos perpetuos. Ahora, temporales, lo siguiente. Estar casado. Es un impedimento temporal, porque si enviuda, pues ya está liberado para ser ordenado. Enviudo por causas naturales, tampoco seamos tan listos. Y luego, segundo, el que desempeñe un cargo o tarea de administración que se prohíbe a los sacerdotes hasta que lo deje y rinda cuentas. ¿Qué tipo de tareas son estas? Primero, todo aquello que desdiga el estado sacerdotal. Aquellas que, aun no siendo indecorosas, sean extrañas al sacerdocio. El hecho de tener cargo público que implique el ejercicio de la potestad civil. Ese, mientras tenga ese cargo, puede ser ordenado. La administración de bienes patrimoniales o de cualquier otro tipo económico y que tenga añadido el rendimiento de cuentas. El que haya sido fiador, haya puesto en garantía incluso sus propios bienes. Eso tiene que acabar antes de poder ser ordenado, porque si no luego hipotecas a toda la comunidad, ¿sabes? Y no, tú no te metes a cura para pagar tus deudas. El haber firmado documentos en la que se obliga a sí mismo a saldar una cantidad de dinero sin definir cuál es la causa, ¿vale? O sea, yo te debo tanto. ¿Por qué? No, te debo tanto. No puede ser ordenado. Y luego, ejercer la negociación o el comercio, tanto personal o por medio de otros, en provecho de uno o de terceros. Mientras esté esto, alguien que esté en el mundo laboral, alguien que esté en el mundo empresarial, mientras lo esté haciendo, no puede ser ordenado. Y finalmente, el neófito. No puede ser ordenado temporalmente el neófito, el que acaba de ser bautizado, a no ser que el obispo considere que está suficientemente maduro y probado en la fe. Así es que nada, era esto lo que puedo decir. Quienes pueden y quienes no pueden. Quiero ver en los comentarios vuestras opiniones y si hay alguna duda más que yo pueda esclarecer. Hasta luego. Bye.
bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?